A poco menos de un mes para Fitur, Mónica Figuerola, directora general de Turismo del Gobierno de La Rioja, va a desgranarnos en esta entrevista cómo se encuentra el sector del turismo riojano, qué estrategias tiene para esta feria y una evolución de todo lo que ha sido el año 2011 y también, por supuesto, los planes de futuro para el año 2012. Bueno, Mónica, muchas gracias por venir a Periodista Digital y bueno, pues casi para empezar precisamente yo creo que lo más importante, en cuestión de semanas tenemos la Feria Internacional Fitur nuevamente aquí en Madrid. Bueno, ¿cómo se presenta La Rioja en materia turística para esta feria? Bien, pues para nosotros, desde luego, Fitur es una cita fundamental, puesto que es el mayor escaparate para el turismo nacional. Y hay que recordar que La Rioja se nutre fundamentalmente de turistas españoles. Por lo tanto, hay que estar en Fitur y hay que estar con una presencia pues, que represente realmente en un espacio que no supera los 500 metros cuadrados toda la oferta turística que ofrecemos en la tierra con nombre de vino. Por ello, nuestro stand, yo siempre lo digo, huele a vino, sabe a vino, parece vino, porque realmente está conformado de cepas y de parras, y cuando llegas a ese córner que tenemos en el pabellón de comunidades autónomas y ves La Rioja, realmente tienes la percepción, tienes la sensación de que estás casi en un campo de viñedos. Por lo tanto, esto viene en relación con que nuestro principal producto turístico es, sin duda alguna, el turismo enológico. Y ese es el hilo conductor que nos permite hablar de otras grandes apuestas turísticas, como es en general la naturaleza. La Rioja tiene 7 ríos y 7 valles con naturalezas y paisajes absolutamente distintos. Y yo creo que La Rioja es una gran desconocida porque esa diversidad en tan pequeño espacio, yo siempre digo, la diversidad en la proximidad, pues para muchos es desconocido. Nos conocen por el vino, pero no por a lo mejor esos paisajes, ese parque natural de Sierra Cebollera, que tiene uno de los mayores hayedos y más hermosos en otoño que hay en España, o a lo mejor nuestros 70 kilómetros de Camino de Santiago que recorren de este a oeste toda la comunidad autónoma. Tampoco nos podemos olvidar de la ruta de los monasterios y de la importancia que tiene el conjunto de San Millán de la Cogolla como lugar donde se inicia y donde nace el castellano que hoy conocemos y que hoy hablamos. Por lo tanto, la lengua, el Camino de Santiago, la naturaleza con todo lo que conlleva desde la práctica de turismo deportivo, de ocio, turismo activo, nuestra estación de esquí, Valdezcaray también, que es una de las grandes propuestas para la época de invierno y para las familias, en el Valle de Loja, y en definitiva yo creo que todo lo que implica gastronomía y patrimonio etnográfico, nuestro folclore, nuestras fiestas. La gastronomía en Fitur va a estar muy bien representada. Prácticamente todos los colectivos que cooperan con La Rioja Turismo van a tener su espacio. Va a ser un lugar para degustar no solamente nuestros excelentes caldos, sino esos productos gastronómicos tan importantes, la verdura de la Ribera del Ebro, los platos típicos de la calle Laurel, esa senda de los elefantes, ese itinerario, esa calle tan emblemática en España para el chiqueteo y el tapeo. Y bueno, pues yo creo que todo con un equipo de personas de La Rioja Turismo y los informadores de todas las oficinas de turismo que van a estar allí también representando a las diferentes comarcas, las diferentes poblaciones, y con un espíritu pues de acoger a todos aquellos que se acerquen, de darles lo mejor que tenemos, nuestro cachito de Rioja en Madrid, y generar esa inquietud o esa inspiración al futuro viajero para que en cuanto tenga una escapada, un puente, pues se venga ir a La Rioja. A La Rioja. Precisamente hablabas que bueno, La Rioja evidentemente desde fuera se la conoce o es casi sinónimo de tierra de vinos, pero evidentemente ofrece al visitante otra serie de atractivos. Precisamente el departamento vuestro inició ya hace un tiempo un plan de rehabilitación de casas, viviendas rurales, precisamente enfocadas hacia ese turismo. ¿Qué resultados hay con respecto a esa medida? Bueno, nosotros más que un plan de rehabilitación de viviendas rurales, que evidentemente existe unas ayudas muy importantes al sector privado, sobre todo con el objetivo de revalorizar o valorizar ese patrimonio, ¿no?, que tenemos en nuestros pueblos, pero independientemente de esas ayudas que generaron pues en su momento la creación de muchas casas rurales, de hecho ahora estamos aproximadamente en casi 90 establecimientos de turismo rural, lo que hemos hecho es una apuesta muy
muy intensa para la creación de productos vinculados al turismo de naturaleza y al turismo rural. Es decir, para que nuestro viajero no se quede con una habitación y un desayuno, sino que realmente su estancia en La Rioja le aporte una experiencia, ¿no? Estamos ahora mismo en esa época donde todo el mundo habla del marketing experiencial, donde los destinos lo que queremos es proponer experiencias, emociones, y lo que nosotros queremos es asociar a esa gran oferta de turismo rural, que además es muy reciente y por lo tanto tenemos casas rurales pues, que están en condiciones, la verdad es que maravillosas, y que además tenemos una relación calidad-precio muy óptima, pero realmente lo que queremos es ofrecer esas experiencias vinculadas al territorio. Por lo tanto, hemos diseñado un plan de productos turísticos vinculadas también a las diferentes estaciones del año, a la primavera, al verano, al otoño y al invierno, en diferentes puntos de la geografía riojana, para valorizar el paisaje, para valorizar la artesanía, para valorizar también ese patrimonio etnográfico vinculado al territorio y dar un motivo más para que nuestro viajero pues tenga una emoción más y tenga una excusa para prolongar su estancia. Yo creo que el paradigma de todos los políticos que nos dedicamos al desarrollo turístico es prolongar la estancia media y por lo tanto así mejorar la rentabilidad de las empresas. Nosotros queremos que no se aburran en La Rioja, que tengan infinitas propuestas, desde paseos en globo a actividades relacionadas con la elaboración de productos artesanales, como pueden ser las mermeladas, los embutidos, los elementos también vinculados al turismo enológico, como ir a ver cómo se hace una bota de vino, cómo se hace una barrica, o participar directamente en las actividades del agroturismo del vino, como puede ser la vendimia, la poda. A mí me fascina, por ejemplo, traer a la gente en la época de junio a ver el embero, que es cuando la uva cambia del verde al rosa. Es decir, tenemos propuestas múltiples, muy diversas, muy variadas para todo tipo de públicos, para familias, para grupos, incluso para despedidas de soltero, para niños pequeños. Lo que queremos sobre todo es eso, que nadie se aburra, que cada vez se lleven más experiencias, que interactúen más con la población y con el territorio, y proponer en definitiva un planteamiento de turismo enológico, en concreto cuando hablamos de turismo enológico, de bodega transparente, donde ya no se visita una bodega, donde todo está vinculado al vino, pero al aire libre, en el viñedo, en el campo, el 8-2, los guardaviñas. Hay actividades que se pueden realizar prácticamente en cualquier rincón de La Rioja vinculadas al vino. Además, ahora en invierno también otra actividad que quizá mucha gente desconozca, que bueno, tenéis una estación de esquí, Valdezcaray. ¿Cómo podrías vender Valdezcaray? O sea, ¿qué aspecto diferencial puede ofrecer Valdezcaray con respecto a otras estaciones de esquí que hay, bueno, pues en regiones cercanas a La Rioja? Bueno, yo lo tengo clarísimo porque soy una enamorada de la estación de esquí. Yo creo que es la mejor estación del norte de España para venir en familia a aprender a esquiar. Es una estación muy cercana a Madrid, ahora que estamos en Madrid, que en menos de 3 horas nos ponemos en pistas desde el centro de la ciudad, que además tiene ese contexto de estación familiar, de pistas de una dificultad moderada, con 2 escuelas pues realmente muy preparadas para ese tipo de público de niños que vienen a aprender, con una ludoteca además que es... pues yo creo que una de las grandes novedades de la estación desde hace apenas 2 años, y con un espíritu en general, yo creo, de venir a aprender, y por eso fomentamos mucho también las pruebas deportivas de clubes en toda España, pero siempre en categorías junior. Y bueno, un entorno que más que una estación es un parque de ocio, donde tenemos diferentes puntos de hostelería también muy adaptados a las familias, esa ludoteca a la que te hablaba, los remontes, tanto las telesillas como los arrastres, en general todos son además tremendamente modernos, porque la estación sufrió una remodelación hace apenas 6 años, donde invertimos más de 40 millones de euros, y es una estación muy moderna en cuanto a todo tipo de remontes, y que siempre digo que tiene un valor diferencial respecto a otras, y es que tiene el mejor après-ski, yo creo que del norte de España, con un restaurante que es estrella Michelin a 12 kilómetros de las pistas, y con la posibilidad de visitar uno de los lugares más emblemáticos de La Rioja, que es el barrio de la Estación de Haro, apenas a 30 kilómetros. Es decir, a apenas 30 kilómetros de la estación tenemos Haro, con esa concentración de bodegas centenarias, con esas firmas tan archiconocidas del mundo del vino, y que todo está en un entorno que es el Valle de Loja, la comarca de Santo Domingo, muy cerquita también de ese municipio que es Santo Domingo de la Calzada, que es uno de los hitos más importantes del Camino de Santiago. Por lo tanto, yo creo que es una estación idónea para familias, muy cercana a Madrid, y que tiene además una oferta de turismo paralela que es muy interesante, para que cuando a las 5 bajamos
al hotel, nos quitamos las botas y queremos descansar, pues tenemos la posibilidad de visitar bodegas, de visitar uno de los municipios más emblemáticos del Camino de Santiago, con 2 paradores nacionales en el propio núcleo urbano, y bueno, pues en el pueblo de Ezcaray un alojamiento de hotelería rural pero con mucho encanto, hoteles boutique, ese hotel que además es estrella Michelin, que es el Echaurren. En fin, yo creo que una propuesta pues muy interesante, sin olvidarnos además del tapeo de Ezcaray y de la noche de Ezcaray, que yo creo que es una de las de los municipios con una propuesta de ocio nocturno más divertida y más interesante de La Rioja. Hemos hablado de vino, hemos hablado de esquí, pero también La Rioja está empezando a ser conocida entre los visitantes por aquellos que, organización de congresos, que suele ser además un tipo de visitante con un poder adquisitivo importante, y también, que quizás es más desconocido, turismo de gente que va a practicar golf. ¿Tenemos cifras en concreto sobre el número de visitantes que han ido por esos 2 capítulos? Bueno, tenemos un importante o un incipiente turismo congresual debido fundamentalmente a que en el 2004 inauguramos Rioja Forum, que es el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, y la verdad es que esto marcó un antes y un después en el turismo del segmento de incentivos, congresos, convenciones, y estamos muy satisfechos porque es un palacio imponente, también de más de 40 millones de euros, pero es un palacio además muy versátil, muy polivalente, que alberga ferias, pero que alberga también convenciones, pequeñas reuniones, y evidentemente la ciudad de Logroño se ha beneficiado de una manera directa porque un palacio de congresos genera un turismo muy interesante desde el punto de vista del poder adquisitivo, y porque además genera mucho trabajo para muchas empresas que viven del congreso, ¿no? El efecto multiplicador del turismo congresual es importantísimo, y nosotros hemos recuperado en apenas 5 años prácticamente la mitad de la inversión, teniendo en cuenta ese efecto multiplicador en la economía riojana, desde empresas audiovisuales, de flores, de sonido, de azafatas, de caterings, que se benefician de los efectos de esos congresos que se celebran en la ciudad. Ya no solamente la hotelería, ¿no? que tiene una ocupación mejor, que mejora su ocupación enormemente cuando tenemos este tipo de congresos. Este año además hemos ampliado bastante el tipo de congresista que hemos recibido, hemos incrementado en concreto un 4% el número de congresistas que han venido a La Rioja, y hemos tenido por primera vez más de 5 congresos importantes internacionales, cosa que para nosotros pues nos complace mucho y es un motivo de una enorme satisfacción, ¿no? Ampliar un poco la perspectiva de la ciudad como destino para congresos internacionales. Respecto al tema del golf, también yo creo que además congresos, golf, vino, son elementos que conforman unas sinergias muy potentes. Complementario, ¿no? todo, ¿no? Son muy complementarios, se hacen unos binomios muy buenos, y realmente tenemos 3 campos de golf en La Rioja. Yo siempre digo que tenemos capacidad para soportar incluso 5 campos. Es verdad que con la crisis se ha resentido mucho el golf desde el punto de vista de la celebración de torneos, no solo en La Rioja, evidentemente en toda España. Es uno de los aspectos que más ha sufrido la crisis, ¿no? La celebración de torneos. Pero tenemos 3 campos de golf, todos de 18 hoyos, en diferentes puntos de la geografía, con lo cual yo creo que damos una opción pues de movilidad importante, y uno de ellos además está atravesado por el propio Camino de Santiago, con lo cual es muy peculiar. Y paisajísticamente los 3 son muy potentes por las diferentes localizaciones. Uno además está en la ciudad de Logroño, con lo cual es muy cómodo para aquellas personas que quieren venir a Logroño, quedarse en nuestros hoteles, ir de tapeo por la calle Laurel, y además, ¿por qué no?, practicar el golf. Y para nosotros es una de las grandes apuestas. Queremos crecer un poquito más, estamos a la expectativa de que se aprueben 2 nuevos campos para focalizar una política específica de promoción del turismo de golf, que entendemos que La Rioja es un destino idóneo, puesto que en verano además tiene una meteorología pues muy adecuada, que de cara al turismo extranjero que viene a jugar al golf a España en otoño y en invierno, pues es una alternativa para el verano. No hace tanto calor, además son campos que todavía son muy desconocidos. Están relativamente cerca y, como digo, muy complementarios con el turismo enológico. Por lo tanto, es una de las apuestas de futuro más contundentes en las que más vamos a invertir. Mónica, en breve, si por ejemplo pongamos una familia con niños que nunca ha estado en La Rioja y que pues un fin de semana o un puente pues dispone a visitarlo, son demasiados atractivos, ¿cuáles les recomendarías tú?
¿Qué plan podría hacer? Lo primero que hay que decir es que, como he dicho al principio, La Rioja es la diversidad de la proximidad. Es decir, que se puede visitar toda La Rioja en un fin de semana sin ningún problema, porque al final tenemos de punta a punta igual 100 y pico kilómetros, con lo cual eso no supone grandes distancias. Además, La Rioja es un destino muy cómodo para ser conocido en coche, ¿no? Que yo creo que es el vehículo o la manera de transporte que utilizan las familias. Hay un aspecto que no he comentado hasta ahora y que te agradezco mucho la pregunta porque me das pie a que hable del tema, y es el mundo paleontológico, ¿no? Que yo creo que es el idóneo para los niños. El mundo paleontológico, para los que nos están viendo o escuchando, realmente es todo aquello que tiene que ver, o la oferta turística relacionada con nuestras huellas de dinosaurios. La Rioja es una tierra que tiene una gran concentración de ignitas. Esos rastros, esas huellas de dinosaurios que dejaron hace millones y millones de años los primeros habitantes de este planeta, y que La Rioja pues se concentraron, y que por las peculiaridades geográficas y geológicas pues es uno de los destinos que tiene mayor riqueza en patrimonio. De hecho, estamos ahora a punto de ser declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por esa concentración de ignitas. Entonces, lo que hemos promovido es una serie de valorización o de puesta en valor de determinados yacimientos, muy enfocados también a los niños, con una explicación interpretativa de esas huellas, con incluso réplicas de dinosaurios en diferentes puntos muy estratégicos, sobre todo en la zona de la Rioja Baja, que es donde está esa mayor concentración. Pero la gran novedad de hace 2 años, y una de las grandes apuestas del Gobierno de La Rioja y de cara al turismo familiar, ha sido ese parque de paleoaventura, el Barranco Perdido, que se encuentra en el municipio de Enciso, y que es un parque temático de dinosaurios, pero que no es un parque al uso como sería un parque de atracciones. Sí, o por ejemplo, a lo mejor algún aspecto diferencial con respecto a Dinópolis, que lo hay en Teruel. Básicamente, lo que pretendemos en el Barranco Perdido es que nuestros visitantes se conviertan por un día en un paleontólogo. Desde que llegan, todo está enfocado a que los niños, sobre todo los chavales, mediante su atuendo y las actividades que les proponemos con monitores, se transformen en arqueólogos y paleontólogos durante toda la jornada, participando en diferentes actividades que no tienen tanto que ver con montarse en atracciones, sino con interpretar el patrimonio paleontológico. Tenemos atracciones de aventura, como son torres, puentes tibetanos, etcétera, que son pues más convencionales, pero tenemos el Laboratorio del Tiempo, que es un gran centro tecnológico, donde previa una visita a unos yacimientos que son unas réplicas, y a donde a los chavales se les ha dado una serie de materiales de limpiar fósiles, incluso una tableta para que ellos puedan, un iPad para que ellos puedan hacer una foto al yacimiento y ellos vayan recogiendo datos. Luego van al Laboratorio del Tiempo y a través de unas mesas tecnológicas, toda esa información que han recogido en su tableta la vuelcan y van haciendo interpretaciones científicas de ese yacimiento, de qué año procede, de qué era geológica, qué tipo de dinosaurios habitaban en ese momento. Es decir, que realmente tiene un aspecto divulgativo científico muy importante, además del lúdico. También se proponen actividades mucho más de ocio, como puede ser un gran espacio que es la Playa Cretácica, que sería un mini parque acuático tematizado con dinosaurios dentro del propio espacio, el Barranco Perdido, o otras actividades que tienen evidentemente que ver con la paleontología. Pero siempre yo quiero trasladar ese mensaje. Es como si nos trasladáramos a un gran campamento de paleontólogos, donde vamos a ser paleontólogos por un día, donde nos vamos a vestir como paleontólogos y vamos a hacer el trabajo que haría un paleontólogo a diario. Dentro de las actividades que está desarrollando vuestro departamento son estas visitas guiadas, estas jornadas con periodistas, además de distintas naciones. Han estado con periodistas italianos, con periodistas japoneses, de otros puntos también de la Unión Europea. ¿Qué resultados está dando este tipo de visitas? O qué resultados esperáis que dé? Que me imagino incremento en el número de visitantes, ¿no? Que La Rioja sea conocida no solamente en España, sino también empiece a ser una gran conocida dentro del contexto internacional. Sí, yo creo que hay un matiz que hay que destacar al principio para contextualizar, y es que La Rioja no es un destino turístico de paquete. Entonces nosotros creemos muchísimo en la promoción a través de prescriptores periodistas. Creemos muchísimo en que hay que dar a conocer el destino, y por lo tanto no hacemos una política de promoción en el origen, es decir, donde están nuestros mercados emisores, que la hacemos yendo a ferias o participando en acciones promocionales puntuales, pero creemos muchísimo en la promoción en el destino, porque La Rioja es una gran sorpresa para los que nos visitan. Entonces, entendemos que invitar a periodistas a que vengan a La Rioja de cualquier lugar del mundo es una extraordinaria herramienta de promoción, porque la gente cuando viene a La Rioja se enamora
del destino. Entonces, trabajamos muchísimo a lo largo del año viajes de prescriptores, viajes de prensa, nacional, internacional, de cualquier punto del mundo, porque cualquier país es susceptible de enviarnos turistas y cualquier periodista que publique o blogueros, ¿no? Ahora estamos trabajando muchísimo con los blogueros porque tienen una capacidad de difusión brutal, ¿no? Y de crear opinión, evidentemente. De crear opinión y de difusión y de credibilidad también, ¿no? Que es muy importante. Por lo tanto, bueno, los frutos se recogen a medio o largo plazo, no es algo inmediato, pero bueno, pues siempre saber elegir muy bien esos periodistas que procedan de medios de comunicación generalistas, no tanto ya de turismo, pero sí de estilo de vida, que propongan escapadas, estar muy focalizadas, es decir, trabajamos mucho, por ejemplo, con prensa femenina y proponemos actividades de vinoterapia en los spas de vino que tenemos en La Rioja, o trabajamos con prensa deportiva y valoramos toda esa oferta que tenemos desde el esquí, el golf, el turismo de aventura, los paseos en globo. Trabajamos también con revistas del sector congresual, focalizándonos mucho en ese magnífico espacio que es Rioja Forum. Por lo tanto, yo creo que seleccionando muy bien a la prensa y aportando contenidos muy ad hoc para este tipo de soportes periodísticos, pues estamos haciendo una política de promoción muy directa, muy eficiente y muy barata, que es muy importante en estos tiempos y que yo creo que dentro de la gestión de la política turística tenemos que ser eficientes, tenemos que intentar ser muy rigurosos con el gasto público, intentar que las acciones sean lo más rentables, no solamente para el destino, sino sobre todo para los empresarios. Y me imagino que el incremento, el uso de las redes sociales para vosotros es vital también, esa promoción. Quizás precisamente en ese sentido de ahorrar costes en esas grandes, a lo mejor, campañas de publicidad que se hacían en los años de bonanza, el utilizar las redes sociales también en este caso para La Rioja Turismo debe ser fundamental, ¿no? Bueno, las redes sociales yo creo que tienen un papel fundamental en la promoción turística, no solo de nuestro destino, sino de cualquier destino. Y es, primero, que tienen una enorme difusión y que son novedosas y que ahora estamos todos volcándonos con las redes sociales, con Facebook, con Twitter, fundamentalmente como dos paradigmas, ¿no?, de la comunicación. Entonces es una tendencia que se nos ha impuesto y en la que tenemos que estar, y que tenemos que estar de la manera más real, más eficiente y más inmediata. Y por otro lado, el coste, ¿no?, que son muy baratas. Estar en las redes sociales no cuesta nada y sin embargo tiene una difusión brutal. Tendríamos un tercer elemento por el que nos hemos volcado tanto en las redes sociales, que es la credibilidad. Al final, bueno, pues nos da una inmediatez y todo el mundo puede opinar. Entonces, bueno, eso tiene su lado bueno y su lado malo, evidentemente, porque no podemos controlar los comentarios negativos. Pero La Rioja tiene muy pocos comentarios negativos, sí. Hay que decirlo. Y no es porque estemos en esta entrevista, realmente yo creo que, bueno, la gente, el feedback que recibimos de los que nos visitan es que es muy positivo, porque como he dicho desde el principio, es que es una sorpresa. La gente no espera encontrar lo que encuentra cuando viene. Tal vez eso deberíamos hacer algo de autocrítica y no estamos enfocando bien la promoción, porque la gente se sorprende muy positivamente, ¿no? Pero lo cierto es que las redes sociales para nosotros han sido vitales. Hemos sido uno de los destinos más presentes en las redes sociales. Yo tengo mi propio perfil en Twitter desde principios del 2010 y soy una directora general muy activa en Twitter, o más activa realmente que otros políticos en turismo. Es decir, que todo el equipo está implicado, ya no solamente desde el punto de vista corporativo, sino cada uno de nosotros desde nuestras propias cuentas personales. Siempre que podemos hacemos promoción de La Rioja. Y luego yo creo que habría que destacar que nuestras campañas han sido siempre muy pioneras en la implantación de la publicidad en las redes sociales, y de hecho hemos sido el primer destino en España que celebró el primer tweet trip en este país. Es decir, que el 27 de septiembre, para conmemorar el Día Mundial del Turismo, que justamente es esa fecha, organizamos el primer viaje de familiarización de tuiteros que se hacía en España, ¿no?, con una repercusión bestial. Fuimos el trend topic del día. La Rioja fue el tema tópico del día en Twitter, el 27 de septiembre. Hemos tenido más de 18 millones de impresiones de la palabra Rioja, porque entre todos esos tuiteros que vinieron, que fueron invitados, invitamos a más de 70 tuiteros, todos ellos con más de 5.000 seguidores. Entonces, entre sus propios tweets más la impresión en todos sus seguidores, fue bestial el impacto. Como digo, fue el topic del día en Twitter, La Rioja. Y bueno, pues la verdad es que estamos trabajando de esa manera, yo creo que muy intensamente, porque
que creemos muchísimo en las redes sociales como herramienta y vehículo de promoción turística. Pues Mónica, de verdad un placer haberte tenido aquí, desgranando las maravillas que tenemos en La Rioja, y bueno, yo creo que ya son de queda que nuestros lectores pues se animen y cojan un fin de semana o un puente y visiten, y sobre todo pues que queden satisfechos de todo lo que ofrecéis en La Rioja. De verdad, un placer. Muchísimas gracias.